Constitución dogmática Filius Dei sobre la fe católica. Tercera sesión del Concilio Vaticano I, 24 de abril de 1870. Pío, obispo, siervo de los siervos de Dios, con la aprobación del Sagrado Concilio para perpetua memoria. El Hijo de Dios y Redentor del género humano, nuestro Señor Jesucristo, prometió, estando pronto a retornar a su Padre Celestial, que estaría con su Iglesia militante sobre la tierra todos los días hasta el fin del mundo. De aquí que nunca en momento alguno ha dejado de acompañar a su amada esposa, asistiéndola cuando enseña, bendiciéndola en sus labores y atrayéndole auxilio cuando está en peligro. Ahora esta providencia salvadora aparece claramente en innumerables beneficios, pero es especialmente manifiesta en los frutos que han sido asegurados al mundo cristiano por los concilios ecuménicos, de entre los cuales el Concilio de Trento merece especial mención, celebrados aunque fuese en malos tiempos. De allí vino una más cercana definición y una más fructífera exposición de los santos dogmas de la religión y la condenación y represión de errores. De allí también la restauración y vigoroso fortalecimiento de la disciplina eclesiástica, el avance del clero en el celo por el saber y la piedad, la fundación de colegios para la educación de los jóvenes a la sagrada milicia, y finalmente la renovación de la vida moral del pueblo cristiano, a través de una instrucción más precisa de los fieles y una más frecuente recepción de los sacramentos. Además, de allí también vino una mayor comunión de los miembros con la cabeza visible y un mayor vigor en todo el cuerpo místico de Cristo. De allí vino la multiplicación de las familias religiosas y otros institutos de piedad cristiana. Así también ese decidido y constante ardor por la expansión del reino de Cristo por todo el mundo, incluso hasta el derramamiento de la propia sangre. Mientras recordamos con corazones agradecidos, como corresponde, estos y otros insignes frutos que la misericordia divina ha otorgado a la Iglesia, especialmente por medio del último sínodo ecuménico, no podemos acallar el amargo dolor que sentimos por tan graves males, que han surgido en su mayor parte ya sea porque la autoridad del Sagrado Sínodo fue despreciada por muchos, ya porque fueron negados sus sabios decretos. Nadie ignora que estas herejías, condenadas por los padres de Trento, que rechazaron el magisterio divino de la Iglesia y dieron paso a que las preguntas religiosas fueran motivo de juicio en cada individuo, han gradualmente colapsado en una multiplicidad de sectas, ya sea en acuerdo o desacuerdo unas con otras, y de esta manera mucha gente ha tenido toda fe en Cristo como destruida. Ciertamente, incluso la Santa Biblia misma, la cual ellos claman al unísono ser la única fuente y criterio de la fe cristiana, no es más proclamada como divina, sino que comienzan a asimilarla a otras invenciones del mito. De esta manera, nace y se difunde a lo largo y ancho del mundo aquella doctrina del racionalismo o naturalismo, radicalmente opuesta a la religión cristiana, ya que ésta es de origen sobrenatural, la cual no ahorra esfuerzos en lograr que Cristo, que es nuestro único Señor y Salvador, sea excluido de las mentes de las personas, así como de la vida moral de las naciones, y se establezca así el reino de lo que ellos llaman la simple razón o naturaleza. El abandono y rechazo de la religión cristiana, así como la negación de Dios y su Cristo, ha sumergido la mente de muchos en el abismo del panteísmo, materialismo y ateísmo, de modo que están luchando por la negación de la naturaleza racional misma, de toda norma sobre lo correcto y justo,
y por la ruina de los fundamentos mismos de la sociedad humana. Con esta impiedad difundiéndose en toda dirección, ha sucedido infelizmente que muchos, incluso entre los hijos de la Iglesia católica, se han extraviado del camino de la piedad auténtica, y como la verdad se ha ido diluyendo gradualmente en ellos, su sentido católico ha sido debilitado. Llevados a la deriva por diversas y extrañas doctrinas, y confundiendo falsamente naturaleza y gracia, conocimiento humano y fe divina, se encuentra que distorsionan el sentido genuino de los dogmas que la Santa Madre Iglesia sostiene y enseña, y ponen en peligro la integridad y la autenticidad de la fe. Viendo todo esto, ¿cómo puede ser que no se conmuevan las íntimas entrañas de la Iglesia? Pues así como Dios desea que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, así como Cristo vino a salvar lo que estaba perdido y congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos, así también la Iglesia, constituida por Dios como Madre y Maestra de todas las naciones, reconoce sus obligaciones para con todos, y está siempre lista y anhelante de levantar a los caídos, de sostener a los que tropiezan, de abrazar a los que vuelven, y de fortalecer a los buenos, impulsándolos hacia lo que es mejor. De esta manera, ella no puede nunca dejar de testimoniar y declarar la verdad de Dios que sana a todos, ya que no ignora estas palabras dirigidas a ella. Mi espíritu está sobre ti, y estas palabras mías que he puesto en tu boca no se alejarán de tu boca ni ahora ni en toda la eternidad. Por lo tanto, nosotros, siguiendo los pasos de nuestros predecesores, en conformidad con nuestro supremo oficio apostólico, nunca hemos dejado de enseñar y defender la verdad católica, así como de condenar las doctrinas erradas. Mas ahora, sentándose y juzgando con nosotros los obispos de todo el orbe, reunidos en el Espíritu Santo para este concilio ecuménico por autoridad nuestra, apoyados en la palabra de Dios escrita y tradicional, tal como santamente custodiada y genuinamente expuesta la hemos recibido de la Iglesia Católica, hemos determinado proclamar y declarar desde esta cátedra de Pedro, en presencia de todos, la saludable doctrina de Cristo, después de proscribir y condenar los errores contrarios, por la autoridad a nosotros por Dios concedida. Capítulo 1. Dios, creador de todas las cosas. La Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y confiesa que hay un solo Dios verdadero y vivo, Creador y Señor del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, infinito en su entendimiento y voluntad y en toda perfección, el cual, siendo una sola sustancia espiritual, singular, absolutamente simple e incomunicable, debe ser predicado como distinto del mundo, real y esencialmente, felicísimo en sí y de sí, e inefablemente excelso por encima de todo lo que fuera de él mismo existe o puede ser concebido. Este solo verdadero Dios, por su bondad y virtud omnipotente, no para aumentar su bienaventuranza, ni para adquirirla, sino para manifestar su perfección por los bienes que reparte a la criatura, con libérrimo designio, desde el principio del tiempo, creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana, y después la humana, como común, compuesta de espíritu y de cuerpo. Ahora bien, todo lo que Dios creó, con su providencia lo conserva y gobierna, alcanzando de un confín a otro poderosamente
y disponiéndolo todo suavemente, porque todo está desnudo y patente ante sus ojos, aun lo que ha de acontecer por libre acción de las criaturas. Capítulo 2. La revelación. La misma Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, partiendo de las cosas creadas, porque lo invisible de Él se ve, partiendo de la creación del mundo, entendiendo por medio de lo que ha sido hecho. Sin embargo, plugo a su sabiduría y bondad revelar al género humano por otro camino, y éste sobrenatural, asimismo, y los decretos eternos de su voluntad, como quiera que dice el apóstol. Habiendo Dios hablado antaño en muchas ocasiones y de muchos modos a nuestros padres por los profetas, últimamente, en estos mismos días, nos ha hablado a nosotros por su Hijo. A esta divina revelación hay ciertamente que atribuir que aquello que en las cosas divinas no es de suyo inaccesible a la razón humana, pueda ser conocido por todos, aun en la condición presente del género humano, de modo fácil, con firme certeza y sin mezcla de error alguno. Sin embargo, no por ello ha de decirse que la revelación sea absolutamente necesaria, sino porque Dios, por su infinita bondad, ordenó al hombre a un fin sobrenatural, es decir, a participar de bienes divinos que sobrepujan totalmente la inteligencia de la mente humana. Pues a la verdad, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni ha probado el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora bien, esta revelación sobrenatural, según la fe de la Iglesia universal, declarada por el Santo Concilio de Trento, se contiene en los libros escritos y en las tradiciones no escritas, que, transmitidas como de mano en mano, han llegado hasta nosotros desde los apóstoles, quienes las recibieron o bien de labios del mismo Cristo, o bien por inspiración del Espíritu Santo. Estos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, íntegros con todas sus partes, tal como se enumeran en el decreto del mismo concilio, y se contienen en la antigua edición Vulgata Latina, han de ser recibidos como sagrados y canónicos. Ahora bien, la Iglesia los tiene por sagrados y canónicos, no porque compuestos por sola industria humana hayan sido luego aprobados por ella, ni solamente porque contengan la revelación sin error, sino porque escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor, y como tales han sido entregados a la misma Iglesia. Mas como quiera que hay algunos que exponen depravadamente lo que el Santo Concilio de Trento, para reprimir a los ingenuos petulantes, saludablemente decretó sobre la interpretación de la Escritura divina, nosotros, renovando el mismo decreto, declaramos que su mente es que en materias de fe y costumbres que atañen a la edificación de la doctrina cristiana, ha de tenerse por verdadero sentido de la Sagrada Escritura, aquel que sostuvo y sostiene la Santa Madre Iglesia, a quien toca juzgar del verdadero sentido e interpretación de las Escrituras santas, y por tanto a nadie es lícito interpretar la misma Escritura sagrada contra este sentido, ni tampoco contra el sentir unánime de los padres. Capítulo 3. La fe. Dependiendo el hombre totalmente de Dios, como de su Creador y Señor, y estando la razón humana enteramente sujeta a la verdad increada, cuando Dios revela, estamos obligados a prestarle por la fe plena obediencia de entendimiento y de voluntad.
Ahora bien, esta fe, que es el principio de la humana salvación, la Iglesia católica profesa que es una virtud sobrenatural, por la que, con inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos ser verdadero lo que por Él ha sido revelado, no por la intrínseca verdad de las cosas, percibida por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede ni engañarse ni engañarnos. Es, en efecto, la fe, en testimonio del apóstol, sustancia de las cosas que se esperan, argumento de lo que no aparece. Sin embargo, para que el obsequio de nuestra fe fuera conforme a la razón, quiso Dios que a los auxilios internos del Espíritu Santo se juntaran argumentos externos de su revelación, a saber, hechos divinos y, ante todo, los milagros y las profecías, que, mostrando de consuno luminosamente la omnipotencia y ciencia infinita de Dios, son signos certísimos y acomodados a la inteligencia de todos, de la revelación divina. Por eso, tanto Moisés y los profetas, como sobre todo el mismo Cristo Señor, hicieron y pronunciaron muchos y clarísimos milagros y profecías, y de los apóstoles leemos: y ellos marcharon y predicaron por todas partes, cooperando el Señor y confirmando su palabra con los signos que se seguían. Y nuevamente está: tenemos palabra profética más firme, a la que hacéis bien en atender como a una antorcha que brilla en un lugar tenebroso. Mas aun cuando el asentimiento de la fe no sea en modo alguno un movimiento ciego del alma, nadie, sin embargo, puede consentir a la saludable, es decir, evangélica predicación, sin la iluminación o inspiración del Espíritu Santo, que da a todos suavidad en el consentir y creer a la verdad. Por eso, la fe, aun cuando no obre por la caridad, es en sí misma un don de Dios, y su acto es obra que pertenece a la salvación, obra por la que el hombre presta a Dios mismo libre obediencia, consintiendo y cooperando a su gracia, a la que podría resistir. Ahora bien, deben creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o tradicional, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, ora por solemne juicio, ora por su ordinario y universal magisterio. Mas porque sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar al consorcio de los hijos de Dios. De ahí que nadie obtuvo jamás la justificación sin ella, y nadie alcanzará la salvación eterna si no perseverare en ella hasta el fin. Ahora bien, para que pudiéramos cumplir el deber de abrazar la fe verdadera y perseverar constantemente en ella, instituyó Dios la Iglesia por medio de su Hijo unigénito, y la proveyó de notas claras de su institución, a fin de que pudiera ser reconocida por todos como guardiana y maestra de la palabra revelada. Porque a la Iglesia católica sola pertenecen todas aquellas cosas, tantas y tan maravillosas, que han sido divinamente dispuestas para la evidente credibilidad de la fe cristiana. Es más, la Iglesia por sí misma, es decir, por su admirable propagación, eximia santidad e inexhausta fecundidad en toda suerte de bienes, por su unidad católica y su invicta estabilidad, es un gran y perpetuo motivo de credibilidad y de testimonio irrefragable de su divina legación. De lo que resulta que ella misma, como una bandera levantada para las naciones, no sólo invita así a los que todavía no han creído, sino que da a sus hijos la certeza de que la fe que profesan se apoya en fundamento firmísimo.
a este testimonio se añade el auxilio eficaz de la virtud de lo alto, porque el benignísimo Señor excita y ayuda con su gracia a los errantes, para que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Y a los que trasladó de las tinieblas a su luz admirable, los confirma con su gracia para que perseveren en esa misma luz, no abandonándolos si no es abandonado. Por eso, no es en manera alguna igual a la situación de aquellos que por el don celeste de la fe se han adherido a la verdad católica, y la de aquellos que, llevados de opiniones humanas, siguen una religión falsa, porque los que han recibido la fe bajo el magisterio de la Iglesia no pueden jamás tener causa justa de cambiar o poner en duda esa misma fe. Siendo esto así, dando gracias a Dios Padre, que nos hizo dignos de entrar a la parte de la herencia de los santos en la luz, no descuidemos salvación tan grande, antes bien, mirando al autor y consumador de nuestra fe, Jesús, mantengamos inflexible la confesión de nuestra esperanza. Capítulo 4. La fe y la razón. El perpetuo sentir de la Iglesia católica sostuvo también y sostiene que hay un doble orden de conocimiento, distinto no sólo por su principio, sino también por su objeto. Por su principio, primeramente, porque en uno conocemos por razón natural y en otro por fe divina. Por su objeto también, porque aparte de aquellas cosas que la razón natural puede alcanzar, se nos proponen para creer misterios escondidos en Dios, de los que, al no haber sido divinamente revelados, no se pudiera tener noticia. Por eso el apóstol, que atestigua que Dios es conocido por los gentiles por medio de las cosas que han sido hechas, sin embargo, cuando habla de la gracia y de la verdad que ha sido hecha por medio de Jesucristo, manifiesta: proclamamos la sabiduría de Dios en el misterio, sabiduría que está escondida, que Dios predestinó antes de los siglos, para gloria nuestra, que ninguno de los príncipes de este mundo ha conocido. Pero a nosotros Dios nos la ha revelado por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Y el unigénito mismo alaba al Padre, porque escondió estas cosas a los sabios y prudentes, y se las reveló a los pequeños. Y ciertamente, la razón ilustrada por la fe, cuando busca cuidadosa, pía y sobriamente, alcanza por don de Dios alguna inteligencia, y muy fructuosa, de los misterios, ora por analogía de lo que naturalmente conoce, ora por la conexión de los misterios mismos entre sí y con el fin último del hombre. Nunca, sin embargo, se vuelve idónea para entenderlos totalmente, a la manera de las verdades que constituyen su propio objeto, porque los misterios divinos, por su propia naturaleza, de tal manera sobrepasan el entendimiento creado, que, aun enseñados por la revelación y aceptados por la fe, siguen, no obstante, encubiertos por el velo de la misma fe y envueltos de cierta oscuridad, mientras en esta vida mortal peregrinamos lejos del Señor, pues por fe caminamos y no por visión. Pero, aunque la fe esté por encima de la razón, sin embargo, ninguna verdadera disensión puede jamás darse entre la fe y la razón, como quiera que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, puso dentro del alma humana la luz de la razón, y Dios no puede negarse a sí mismo, ni la verdad contradecir jamás a la verdad. Ahora bien, la vana apariencia de esta contradicción se origina principalmente o de que los dogmas de la fe no han sido entendidos y expuestos según la mente de la Iglesia, o de que las fantasías de las opiniones son tenidas por axiomas de la razón. Así, pues, definimos como absolutamente falsa
toda aserción contraria a la verdad de la fe iluminada. Ahora bien, la Iglesia, que recibió juntamente con el cargo apostólico de enseñar el mandato de custodiar el depósito de la fe, tiene también divinamente el derecho y el deber de proscribir la ciencia de falso nombre, a fin de que nadie se deje engañar por la filosofía y la vana falacia. Por eso, no sólo se prohíbe a todos los fieles cristianos defender como legítimas conclusiones de la ciencia las opiniones que se reconocen como contrarias a la doctrina de la fe, sobre todo si han sido reprobadas por la Iglesia, sino que están absolutamente obligados a tenerlas más bien por errores que ostentan la falsa apariencia de la verdad. Y no sólo no pueden jamás disentir entre sí la fe y la razón, sino que además se prestan mutua ayuda, como quiera que la recta razón demuestra los fundamentos de la fe, y, por la luz de esta ilustrada, cultiva la ciencia de las cosas divinas. Y la fe, por su parte, libra y defiende a la razón de los errores, y la provee de múltiples conocimientos. Por eso, tan lejos está la Iglesia de oponerse al cultivo de las artes y disciplinas humanas, que más bien lo ayuda y fomenta de muchos modos, porque no ignora o desprecia las ventajas que de ellas dimanan para la vida de los hombres. Antes bien, confiesa que, si como han venido de Dios, que es Señor de las ciencias, así, debidamente tratadas, conducen a Dios con la ayuda de su gracia. A la verdad, la Iglesia no veda que estas disciplinas, cada una en su propio ámbito, use de sus principios y método propio, pero, reconociendo esta justa libertad, cuidadosamente vigila que no reciban en sí mismas errores, al oponerse a la doctrina divina, o traspasando sus propios límites, invadan y perturban lo que pertenece a la fe. Y, en efecto, la doctrina de la fe que Dios ha revelado no ha sido propuesta como un hallazgo filosófico que deba ser perfeccionado por los ingenios humanos, sino entregada a la esposa de Cristo como un depósito divino, para ser fielmente guardada e infaliblemente declarada. De ahí que también hay que mantener perpetuamente aquel sentido de los sagrados dogmas que una vez declaró la Santa Madre Iglesia, y jamás hay que apartarse de ese sentido so pretexto y nombre de una más alta inteligencia. Crezca, pues, y mucho e intensamente la inteligencia, ciencia y sabiduría de todos y de cada uno, ora de cada hombre particular, ora de toda la Iglesia universal, de las edades y de los siglos, pero solamente en su propio género, es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentido, en la misma sentencia. Cánones. Dios, creador de todas las cosas. Primero, si alguno negare al solo Dios verdadero, creador y Señor de las cosas visibles e invisibles, sea anatema. Segundo, si alguno no se avergonzare de afirmar que nada existe fuera de la materia, sea anatema. Tercero, si alguno dijere que es una sola y la misma la sustancia o esencia de Dios y la de todas las cosas, sea anatema. Cuarto, si alguno dijere que las cosas finitas, ora corpóreas, ora espirituales, o por lo menos las espirituales, han emanado de la sustancia divina, o que la divina esencia, por manifestación o evolución de sí, se hace todas las cosas, o finalmente, que Dios es el ente universal o indefinido que, determinándose a sí mismo, constituye la universalidad de las cosas, distinguida en géneros, especies e individuos, sea anatema. Quinto, si alguno no confiesa que el mundo
y todas las cosas que en él se contienen, espirituales y materiales, han sido producidas por Dios de la nada, según toda su sustancia, o dijere que Dios no creó por libre voluntad, sino con la misma necesidad con que se ama necesariamente a sí mismo, o negare que el mundo ha sido creado para gloria de Dios, sea anatema. Cánones. La revelación. Primero, si alguno dijere que Dios vivo y verdadero, Creador y Señor nuestro, no puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, por medio de las cosas que han sido hechas, sea anatema. Segundo, si alguno dijere que no es posible o que no conviene que el hombre sea enseñado por medio de la revelación divina acerca de Dios y del culto que debe tributársele, sea anatema. Tercero, si alguno dijere que el hombre no puede ser por la acción de Dios levantado a un conocimiento y perfección que supere la natural, sino que puede y debe finalmente llegar por sí mismo en constante progreso a la posesión de toda verdad y de todo bien, sea anatema. Cuarto, si alguno no recibiere como sagrados y canónicos los libros de la Sagrada Escritura, íntegros con todas sus partes, tal como los enumeró el Santo Concilio de Trento, o negare que han sido divinamente inspirados, sea anatema. Cánones. La fe. Primero, si alguno dijere que la razón humana es de tal modo independiente que no puede serle imperada la fe por Dios, sea anatema. Segundo, si alguno dijere que la fe divina no se distingue de la ciencia natural sobre Dios y las cosas morales, y que, por tanto, no se requiere para la fe divina que la verdad revelada sea creída por la autoridad de Dios que revela, sea anatema. Tercero, si alguno dijere que la revelación divina no puede hacerse creíble por signos externos, y que, por tanto, deben los hombres moverse a la fe por sola la experiencia interna de cada uno y por la inspiración privada, sea anatema. Cuarto, si alguno dijere que no puede darse ningún milagro, y que, por ende, todas las narraciones sobre ellos, aun las contenidas en la Sagrada Escritura, hay que relegarlas entre las fábulas o mitos, o que los milagros no pueden nunca ser conocidos con certeza, y que con ellos no se prueba legítimamente el origen divino de la religión cristiana, sea anatema. Quinto, si alguno dijere que el asentimiento a la fe cristiana no es libre, sino que se produce necesariamente por los argumentos de la razón, o que la gracia de Dios sólo es necesaria para la fe viva que obra por la caridad, sea anatema. Sexto, si alguno dijere que es igual la condición de los fieles y la de aquellos que todavía no han llegado a la única fe verdadera, de suerte que los católicos pueden tener causa justa de poner en duda, suspendido el asentimiento, la fe que hayan recibido bajo el magisterio de la Iglesia, hasta que terminen la demostración científica de la credibilidad y verdad de su fe, sea anatema. Cánones. La fe y la razón. Primero, si alguno dijere que en la revelación divina no se contiene ningún verdadero y propiamente dicho misterio, sino que todos los dogmas de la fe pueden ser entendidos y demostrados por medio de la razón debidamente cultivada, partiendo de sus principios naturales, sea anatema. Segundo, si alguno dijere que las disciplinas humanas han de ser tratadas con tal libertad que sus afirmaciones han de tenerse por verdaderas, aunque se opongan a la doctrina revelada,
y que no pueden ser prescritas por la Iglesia un sentido distinto del que entendió y entiende la misma Iglesia, sea anatema. Tercero, si alguno dijere que puede suceder que, según el progreso de la ciencia, haya que atribuir alguna vez los dogmas propuestos por la Iglesia un sentido distinto del que entendió y entiende la misma Iglesia, sea anatema. Epílogo. Así, pues, cumpliendo lo que debemos a nuestro deber pastoral, por las entrañas de Cristo, suplicamos a todos sus fieles, y señaladamente a los que prescriben o desempeñan cargo de enseñar, y a par por la autoridad del mismo Dios y Salvador nuestro, les mandamos que pongan todo empeño y cuidado en apartar y eliminar de la Santa Iglesia estos errores y difundir la luz de la fe purísima. Mas como no basta evitar el extravío herético, si no se huye también diligentísimamente de aquellos errores que más o menos se aproximan a él, a todos avisamos del deber de guardar también las constituciones y decretos por los que tales opiniones extraviadas, que aquí no se enumeren expresamente, han sido proscritas y prohibidas por esta santa sede.